Imaginen una rueda con otra más pequeña unida en su centro, ambas compartiendo el mismo eje. Cuando ruedan juntas, ambas completan una rotación y recorren la misma distancia, aunque la pequeña tiene menor circunferencia. ¿Cómo puede la rueda más pequeña cubrir esa distancia sin resbalar? Los antiguos griegos se asombraron ante esta paradoja. Dos ruedas, diferentes en tamaño, viajando por el mismo camino. Un misterio que desafía la lógica. Este antiguo enigma, conocido como la paradoja de la rueda de Aristóteles, surgió en una época de filósofos y pensadores que buscaban comprender los misterios del mundo. En la antigua Grecia, donde la observación y la lógica eran herramientas fundamentales, los sabios se enfrentaron a preguntas que aún hoy nos sorprenden. Cuestionaba cómo el borde exterior grande y el cubo interior más pequeño de una rueda podían viajar exactamente la misma distancia al rodar, a pesar de sus diferentes tamaños. ¿Cómo era posible que ambos recorrieran el mismo trayecto, si uno claramente era más grande que el otro? El problema se planteó con sencillez. Dos círculos, fijos en el mismo centro, giran como uno solo, como si fueran inseparables. Los griegos lo ilustraban con dibujos y experimentos sencillos, usando ruedas y compases. El círculo más grande traza una línea igual a su circunferencia, pero el círculo más pequeño, sorprendentemente, hace lo mismo. Ambos dejan una marca de igual longitud, aunque sus radios sean distintos. Esta contradicción desafió la comprensión de la geometría de los griegos y puso a prueba los límites de su razonamiento matemático. Era un misterio que parecía desafiar la lógica y la intuición. Conocían ambas verdades, pero no podían reconciliarlas. El dilema generó debates apasionados y largas discusiones en las escuelas filosóficas. La paradoja abrió preguntas sobre el infinito y el continuo, conceptos que apenas comenzaban a explorar. ¿Podía el espacio dividirse infinitamente? ¿Dónde terminaba una línea y comenzaba otra? Los griegos propusieron explicaciones ingeniosas, pero ninguna satisfizo por completo. Cada intento de resolver el enigma parecía abrir nuevas preguntas. La belleza de la paradoja es que funciona incluso con un rodamiento perfecto, sin fricción ni deslizamiento. El misterio persiste, sin importar la perfección de la rueda. Siguió siendo una espina en el costado de los matemáticos durante siglos, inspirando a generaciones a buscar respuestas y a cuestionar lo que parecía evidente. Un legado de la curiosidad griega, la paradoja esperó pacientemente una nueva forma de pensar para desvelar su secreto, recordándonos que incluso los problemas más simples pueden encerrar profundos misterios. Las dos ruedas son compañeras en un baile, girando al unísono, como si fueran dos bailarinas enlazadas. Sus movimientos parecen perfectamente coordinados, cada una reflejando el giro de la otra en una coreografía mecánica. La rueda grande rueda suavemente, apoyando su circunferencia en el suelo. Cada punto de su borde toca la superficie, marcando un camino claro y predecible, como una firma que deja huella a cada vuelta. La rueda más pequeña, suspendida en el aire, avanza sin tocar el suelo. Se desliza junto a la grande, como si flotara, acompañando el movimiento pero sin dejar rastro en la tierra. Su camino es una curva en bucle conocida como cicloide. Esta trayectoria, lejos de ser una simple línea recta, es una elegante secuencia de arcos y vueltas, resultado de la combinación de rotación y traslación. Los antiguos asumieron que la rueda más pequeña rodaba como la más grande, pero no es así. Durante siglos, se pensó que ambas compartían el mismo tipo de movimiento, como si la pequeña imitara fielmente a la grande. La rueda más pequeña es arrastrada. Su rotación es una ilusión. Aunque parece girar igual que la otra, en realidad su movimiento es más complejo y engañoso de lo que parece a simple vista. Imaginen caminar mientras hacen girar una pelota en su mano. La pelota avanza con ustedes. Aunque gira, no rueda sobre el suelo, sino que se mueve en el aire, acompañando su paso. La rotación de la rueda pequeña es real, pero su rodamiento es una ilusión. No hay fricción con el suelo,
No hay contacto directo, solo la apariencia de un giro completo. No mapea su circunferencia en la línea de abajo. El borde de la rueda no deja huella. Su movimiento no se traduce en un trazo sobre la superficie. En cambio, su camino es una curva compleja, cubriendo la distancia más larga. Cada punto de la rueda describe un lazo, extendiéndose mucho más allá de lo que una simple rotación permitiría. Este sutil detalle fue la clave que permaneció oculta durante tanto tiempo. Solo al observar con atención se revela la verdadera naturaleza de su movimiento. La paradoja es una versión más compleja de esta idea simple. Lo que parece sencillo a primera vista, esconde una riqueza de matices y sorpresas bajo la superficie. El camino de la rueda pequeña es una serie de bucles, no una línea simple. Cada vuelta es un nuevo ciclo, una nueva oportunidad para descubrir la belleza de la física en movimiento. El misterio se disuelve cuando vemos el camino tal como es. Al observar la trayectoria real, la ilusión se desvanece y la verdad se revela ante nuestros ojos. Una curva compleja, no una línea simple, revela la verdad detrás de la paradoja. Así, el baile de las dos ruedas nos enseña que la realidad puede ser mucho más fascinante de lo que imaginamos, y que incluso los movimientos más familiares pueden esconder secretos sorprendentes. La solución a la paradoja surgió a medida que nuestra comprensión del movimiento crecía. Durante siglos, los científicos y matemáticos debatieron cómo podía ser que una rueda rodando pareciera desafiar la intuición. Pero a medida que la física avanzaba, también lo hacía nuestra capacidad de analizar el movimiento con mayor precisión. La clave era pensar en términos de movimiento, no solo de geometría. El movimiento es más que la forma, es la interacción entre fuerzas, trayectorias y velocidades. Galileo progresó imaginando un polígono en lugar de un círculo. Este enfoque permitió analizar el rodar como una secuencia de pasos, cada uno con su propio contacto con el suelo. Un hexágono grande rueda, tocando el suelo con sus lados planos. Cada vez que un lado toca el suelo, el movimiento es claro y definido. El hexágono más pequeño avanza, arrastrado por el grande, siguiendo un patrón que parece sencillo pero esconde complejidad. Extendiendo esto a un círculo, el camino de la rueda pequeña se compone de pequeños movimientos, cada uno resultado de la suma de infinitos pasos diminutos. La explicación moderna proviene del cálculo y la velocidad. El cálculo nos permite descomponer el movimiento en partes infinitesimales y entender cómo se combinan. El centro de la rueda avanza a una velocidad constante, como si flotara suavemente sobre el suelo, sin alteraciones. Cada punto de la rueda grande tiene dos movimientos, uno hacia adelante y otro rotacional, combinándose en cada instante. El punto que toca el suelo tiene velocidad cero, sin resbalar. Es un instante fugaz, pero crucial para entender el rodar. Los puntos de la rueda pequeña tienen velocidad de avance más velocidad de rotación, sumando sus efectos en cada momento. Ningún punto de la rueda pequeña se detiene. Siempre avanza, describiendo trayectorias únicas y complejas. El camino que traza es una serie de bucles, no una línea simple. Cada vuelta revela la belleza matemática del movimiento. La paradoja se disuelve cuando vemos el camino como una curva compleja, resultado de la suma de movimientos simultáneos. Una comprensión más profunda reemplaza el misterio, revelando la verdad. La física moderna nos permite ver lo invisible y entender lo que antes parecía imposible. Este enigma fue más que una curiosidad, fue un catalizador. Empujó a los matemáticos a enfrentar la naturaleza del infinito. El trabajo de Galileo sobre la paradoja fue un precursor del cálculo. Pensó en límites, dividiendo los problemas en pequeñas partes. La paradoja destacó la necesidad de un nuevo lenguaje matemático. Conectó las ruedas que rodaban con preguntas sobre el infinito y el movimiento. Hoy en día, sigue siendo una herramienta valiosa en la educación. Enseña a los estudiantes a cuestionar suposiciones y usar las matemáticas. La paradoja es una lección de cinemática,
y movimiento rotacional. Muestra el poder de una buena pregunta en la ciencia. Un hermoso hilo en la historia de la ciencia, que llevó al cálculo. El mundo no siempre es como parece. La paradoja de la rueda de Aristóteles nos recuerda esta verdad. Nuestros sentidos proporcionan una imagen incompleta de la realidad. La paradoja existe en nuestra percepción, no en el mundo físico. Nos enseña a confiar en la lógica rigurosa y las matemáticas. La ciencia nos da herramientas para ver más allá de las ilusiones. Con las matemáticas, describimos el camino en bucle de la rueda más pequeña. El misterio se desvanece, reemplazado por una comprensión más profunda. La magia está en las leyes ocultas que gobiernan el movimiento. La paradoja nos invita a cuestionar suposiciones y disfrutar del descubrimiento. Nos enseña sobre el mundo y cómo lo conocemos.